Marcelo Kisilevsky, que es periodista, que está en Israel, es analista político y desde Argentina. Te saludamos, Marcelo, todo el equipo de La Voz de la Ciudad. ¿Cómo estás? Hola, por acá muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, presenciando lo que es un vuelo histórico, uniendo Tel Aviv con Abu Dhabi, algo que va a quedar en el recuerdo para todos. Sí, me permito agregar a lo que muy bien dijo recién el compañero, que lo analizó muy bien, algunos símbolos. Por ejemplo, el vuelo se llama, como número de vuelo en el aeropuerto, LY971. Fue el vuelo de ida, que es la característica telefónica de los Emiratos Árabes Unidos, y el vuelo de vuelta fue el LY, también de El Al, de la empresa nacional de aerotransporte israelí, 972, que es la característica israelí telefónica. ¿Sí? Por otro lado, un poquito más importante que eso, menos simbólico, es el tema de que el vuelo, en lugar de llevar más de 7 horas, llevó 3, por el hecho de que Arabia Saudita, nada más y nada menos, permitió por primera vez de modo oficial y público la utilización de su espacio aéreo para el paso del avión israelí. Esto también da una señal de la dirección en la que se dirigen, digamos, todo el mundo árabe y sunita. Bien, Marcelo, ¿son los primeros pasos para lograr la tan ansiada paz deseada por todos en esa zona? Sí, acá hay un ambiente que va en esa dirección. Es decir, salvo los partidos más a la izquierda dentro de Israel, incluyendo la lista árabe unificada y, por supuesto, la autoridad palestina, todos están a favor de este acuerdo porque, además, desde el punto de vista de la doctrina Netanyahu, digamos, rompe con lo que señalaban recién, que es la filosofía del plan árabe de paz, el plan saudita lo habían llamado, que es el hecho de poner como condición, precisamente, para la normalización de todas las relaciones con Israel, la retirada israelí de todos los territorios conquistados en el 67, la creación de un Estado palestino con Jerusalén como su capital, o Jerusalén Oriental como su capital, la solución justa al tema de los refugiados palestinos, etc. Aquí realmente se rompe ese principio. Los países árabes tienen otras urgencias que ahora la voy a mencionar, y entonces dejan de lado o postergan la causa palestina o le envían un mensaje a los palestinos como diciéndoles: pónganse las pilas, ustedes no son el problema más grave que tenemos, vengan a negociar ya desde una paz hecha con Israel por parte del resto de los países árabes, es decir, una especie de doctrina desde afuera hacia adentro y no desde adentro hacia afuera. El problema que presiona más a todos los países árabes, sunitas, moderados, que quieren estar bien con Estados Unidos y con Israel, por ende, lo quieren porque tienen enfrente a Irán, que es el otro bloque geopolítico hoy por hoy en el Medio Oriente, apadrinado por Rusia, acompañado por Turquía, acompañado en lo económico por China, etcétera, etcétera. Eso es un poquito los vericuetos geopolíticos detrás de este acuerdo. Marcelo, entonces en este caso podemos inferir que la propia presencia de Donald Trump, en este caso a través de su yerno, de Kushner, tuvo muchísimo que ver en lo que es esta normalización de relaciones entre el mundo árabe, o una parte importante del mundo árabe, y lo que es Israel, esta suerte de división que nos decías vos recién, o grieta, como le solemos decir por estos lados, entre Irán y sus partidarios, mencionabas por ejemplo a Rusia, y por otro lado el resto del mundo árabe, que está desde hace unos años hasta más occidentalizado, de hecho, y la presencia también de Donald Trump de ese lado, como para lograr un poco de cohesión en la región y dejarlo a Irán aislado, que en definitiva parece ser entonces el objetivo de tanto acuerdo. Exactamente. Sobre todo por otro matiz que hay que poner acá, y es que Estados Unidos, salvo este tipo de gestos, o un gesto un poquito más fuerte, que es la promesa o el compromiso con los Emiratos Árabes Unidos de venderles equipos de aviación, aviones F-35, que son los más sofisticados del mundo hoy por hoy, fuera de eso, o de
gestos con Israel también, de mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, etcétera, etcétera. Estados Unidos medio como que se está retirando del Medio Oriente paulatinamente por dos temas básicamente. Necesita menos el petróleo del Medio Oriente y por otro lado le duele un zapato mucho más, que es el tema del Lejano Oriente, Corea del Norte, etcétera, etcétera, y China. Y entonces los países árabes sienten un poquito de estrés de que Estados Unidos se está retirando y los está dejando de alguna manera a merced de Irán, y entonces cierran filas, y para cerrar filas lo tenés que hacer también con Israel y también con una garantía de defensa, de equipos de defensa por parte de Estados Unidos. Esto a Israel le hizo también entrar un poquito de estrés, pero se entiende que estos aviones no serían utilizados en principio contra Israel, sino que de alguna manera Israel está junto con el bloque árabe sunita hoy por hoy. Bien, Marcelo, sí. Sí, adelante, adelante. Bueno, ¿cuál crees que será el próximo país, en este caso, que cierre acuerdos con Israel? Muy bueno el dato de pasar por encima de cielo saudí, pasar por el espacio aéreo saudí para cortar el viaje. De hecho, lo permitieron. Pero, ¿cuál crees que sea el próximo que firme? Es difícil decirlo. Si bien salieron funcionarios muy entusiasmados, hay, como te digo, un ambiente de mucha algarabía, a decir, hay cosas que no podemos contar, se están cocinando nuevos acuerdos, el próximo acuerdo está en puerta, puede ser, como dijiste, con Sudán, puede ser con Bahrein, el país también que está en el Golfo, puede ser con Omán, con Arabia Saudita, y sin embargo se dan cosas que a nivel de la política interna de cada país los están trabando. Por ejemplo, con Arabia Saudita, si bien el príncipe Ibn Salman, si fuera por él ya estaríamos firmando, y es más, ni Emiratos Árabes Unidos ni ningún otro país puede firmar sin la luz verde, sin el visto bueno de Arabia Saudita, que es el jefe del bloque árabe sunita. Pero, sin embargo, Arabia Saudita mismo no se ve que vaya a firmar tan de inmediato, porque el papá de Ibn Salman, el rey Salman, que todavía no falleció, se opone porque sigue con la doctrina de primero los palestinos. La causa palestina es una causa cercana a su corazón, como se dice acá, y entonces no va a firmar antes un acuerdo con Israel, y así cada país dicen que están en tratativas. En Sudán salió el canciller a decir que sí, que ya estamos cerca de tomar la decisión, y sin embargo después el presidente lo desautorizó totalmente. Es decir, hay temas de política interna de los países para acercarse ya a una paz con Israel, cuando hay que decir que por lo bajo, por lo menos hace 20 años que existen relaciones no diplomáticas, pero sí económicas, tecnológicas, temas como el desarrollo del agua, la agricultura en zona desértica, la tecnología, por lo bajo con Israel. Y por lo tanto, este acuerdo con Emiratos es una especie de salida del armario por parte de un país como los Emiratos, que un analista acá en Israel decía algo muy interesante: Emiratos se pudo dar ese lujo porque no tuvo primavera árabe. Nos estaríamos yendo a otro tema, lo sé, pero quiere decir que no hay oposición de la población de Emiratos a su gobierno. Confían mucho en su gobierno y por lo tanto es un gobierno que no teme la desestabilización de su gobierno, como lo pueden estar temiendo otros países si firman una paz con Israel. Bien, Marcelo, me quiero quedar con esto último que hiciste referencia, que es la economía. ¿Podemos decir que tal vez estos acuerdos comerciales están achicando esas grandes diferencias ideológicas que siempre existieron? Absolutamente, absolutamente. Los países árabes están comprendiendo que el petróleo, que es hoy por hoy todavía el principal sustento de los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, es un recurso que no es eterno. O se va a terminar en algún momento, o va a pasar a ser cada vez menos relevante. Y por lo tanto, las economías árabes, con todos los recursos que ya han acumulado, entienden que tienen que diversificar sus fuentes de producción, su economía, y los acuerdos con Israel, evidentemente, incluyen temas como tecnología y temas como turismo. Los emiratíes están abriendo sus puertas y están ansiosos ya por recibir turistas israelíes que, como sabemos, sobre todo acá dentro de la región del Medio Oriente, inundan
importan en cada verano los países vecinos turísticos como Turquía, como Grecia, también los están esperando en Emiratos Árabes Unidos. Vendrán nuevos acuerdos comerciales seguramente de la mano de este primer vuelo, también comercial uniendo estas dos grandes ciudades. Marcelo, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo desde Argentina.